Hoy hemos puesto la mesa para hablar de algo que todas creemos entender hasta que nos toca. Divorcios, custodias, pensiones, convivencias. Qué maravilla tener hoy en casa a una abogada especialista en Derecho de Familia y Violencia de Género, que viene a contarnos las cosas que nadie te explica hasta que te separas y tienes que aprender del tirón. Bienvenida, Lorena Martel. Gracias, muchas gracias. Creo que es muy interesante esta conversación, creo que va a resolver muchísimas dudas, pues por lo que acabo de decir, ¿no? Que todo el mundo cree saber del tema, pero realmente cuando te metes en el ajo dices, ¿por dónde tiro? Suele pasar, sí, bastante. Pero lo primero, porque claro, para separarte o para divorciarte, primero tienen que estar casadas. Sí, efectivamente. Bueno, puede ser pareja de hecho y puede haber una guardia y custodia de alimentos. Igualmente, si hay hijos, hay incluso mascotas, a día de hoy, se puede hacer un convenio regulador para regular todo eso sin tener que estar casado. Eso es importante también. Entonces, explícame esto. O sea, tú puedes estar conviviendo con tu pareja y porque también me imagino que habrán riesgos, ¿no? Si de repente hay muchas parejas, sobre todo en esta nueva generación, ¿no? Sí. La nuestra, que dicen, mira, ni boda, ni nada. Yo me voy de viaje solo, sin gastarme el dinero en una macrofiesta, me lo gasto en mí. Esto es mucho de ahora, ¿eh? Y yo lo recomiendo, ¿eh? Porque si quieres, al final es lo mejor. Claro, al final lo invierto en mí, lo disfruto yo y ya está, nos queremos, estamos juntos, ¿qué más queremos? ¿No? Claro. Esto es la típica discusión o a lo mejor coloquio que se suele decir esto en sobremesas de ¿para qué casarme si...? Efectivamente. Incluso de etiqueta, decir, bueno, ¿para qué vamos a etiquetar esto? Exacto. Ya es que tenemos una familia muy amplia ya, no es como antes que siempre la tradicional. Ahora se puede dar de todo. El problema está en... Se puede ser pareja de hecho o estar en matrimonio, pero registrar o no registrado, eso es lo primero. Registrar pareja de hecho en Canarias, lo puedes hacer aquí perfectamente, pero sí es verdad que sigue sin estar asimilado al 100%. Por ejemplo, el IRPF. Hacer la declaración de la renta conjunta. Todavía eso no está arreglado. La herencia. Llega, fallece tu pareja y después, si no tienes a lo mejor la convivencia, el padrón nunca lo pusiste porque no te quedaste de casa de tus padres, que eso es lo típico, pues sería un problema. Después, para demostrar la convivencia, después no tienes pensión de viudedad. Pensión compensatoria, en caso de que se separen, pero había una diferencia económica entre ustedes, también sería un problema. ¿Cuál más también? Pensión de edad compensatoria, pues... Pero estamos hablando de que no había nada escrito entre nosotros, es decir, claro, no teníamos un matrimonio, no estábamos como pareja de hecho. Efectivamente. Y pues si no has hecho esto, tenemos todos estos problemas que acabas de mencionar. Aún registrando. Aún registrándolo. Sí. O sea, aún haciendo pareja de hecho, puedes tener todos estos problemas. Sí. Entonces, ¿qué beneficios te puede dar ser pareja de hecho? Pues a día de hoy se asimila. Incluso si tú demuestras la convivencia, puedes tener pensión de viudedad, pero lo tienes más complicado. La cosa es que está asimilado, pero no al 100%. Por eso yo siempre le digo, de hecho, podrías vivir conjunto con tu pareja y tus hijos, ser pareja de hecho y acceder a seguros sociales, a todo lo que es sanitario también. Pero no está al 100%. Es importante que la gente sepa que puede ir a un problema. Entonces es mejor realmente casarse, sí, o sea, ir al juzgado y ya está. Sí, lo que es la boda, hacer toda la parafernalia, ya eso, gustos, colores, ¿no? Pero claro. Lo que es hacer el papel, sí que es verdad que si no lo haces al menos, pues mira, un testamento. Tienes pareja de hecho, pero dejas a tu pareja de hecho puesta ahí de que quieres, cuáles son los derechos que quieres dejar. Aquí ya cambia la cosa. Claro. Porque si no, después te puedes quedar con respecto a otros herederos pues por fuera. Claro. Pues después también estamos en Canarias, hay bonificaciones. El impuesto de sucesiones está bonificado al 99,99% para ciertas personas. Si no entras dentro de esas personas, tienes que pagar un porcentaje muy alto. Claro, que además esto creo que es nuevo, ¿no? Bueno, sí, se ha quitado y se ha vuelto a poner varias ocasiones. Entonces, yo recomiendo que si tienes estas cosas claras, puedes seguir igual, pero si no, tengan en cuenta que es importante este registro o, por lo menos, si puede ser mejor, pues el tema del matrimonio. También existe como el contrato privado de convivencia. ¿Esto qué es? Sí, eso también es como un híbrido, ¿no? Sí. A ver, a lo mejor no nos vemos preparados a casarnos, pero podemos ponerlo todo en un documento. Sobre todo los documentos privados hay que tener en cuenta que lo mejor siempre es trabajar con testigos. Está bien, es verdad que es válido. No hace falta llevarlo a un notario, pero sí que lo firmen otras personas. Sí, a eso. Ya si lo llevas a notario, perfecto, porque eso ya lo llevas a público y entonces ya es el notario o la notaria quien da esa fe. Pero si no, siempre mejor tener dos testigos. También puede ser por el tema de la capacidad. A lo mejor puedes tener una pareja que tenga algún tipo de condición
De incapacidad. Y por si acaso, mejor siempre tener testigos para dejar que todo estaba correcto, que en ese momento estaba todo correcto y demás. Pero bueno, eso ya te digo que lo importante es que la gente esté informada de todo esto, para que evite después encontrarse con una sorpresa mala a futuro. Yo tengo algunas. Claro. Estamos todavía en un juzgado social con pensión de viudedades que no han conseguido porque no pueden acreditar la convivencia, llevando 20, 30 años casados. Es decir, casados. En convivencia. En convivencia. Claro. Jolín, entonces, vamos, que recomiendas 100%. Ir al juzgado, firmar, aunque no vayas vestida de blanco. Sí. O así, sí. Por lo menos eso. O por lo menos ser consciente que pasan estas cosas. Porque soluciona mucho. Sí. Pero, ¿y si, por ejemplo, estoy con mi pareja, convivo con ella y tenemos un hijo común? Sí. ¿Aquí qué cambia? Ahí cambia el tiempo para poder... si sigues siendo pareja, de hecho... Sí. Pues no, también... o no soy nada. Simplemente somos dos personas que convivimos y hemos tenido un hijo. Es que eso realmente es pareja, de hecho. Ah, sí. Sí, o sea, ya. Claro, es una pareja que no es de derecho, es de hecho. Ah. Entonces ustedes son pareja de hecho, es lo que decía, pero somos pareja, pues es eso. Vale. Si tienes un hijo es mucho más fácil acreditar, oye, estamos juntos, salió un niño de aquí, algo hay. Hay un compromiso. Hay un compromiso. Igualmente, ahí lo bueno es que normalmente en herencia aquí, si no se dice nada, los hijos son los herederos. Entonces, bueno, pues tus hijos normalmente hay una historia que queda en familia. Claro, a ver, yo de esto no sé nada, ¿vale? No. Y te lo pregunto como se lo preguntaría, vamos. Sí. Tú tienes un hijo, Sí. No estás casada, eres pareja de hecho por el simple hecho de tener el hijo, por cosas de la vida, pues tu marido fallece. Sí. El niño tiene 4, o sea, es menor de edad, Sí. 4 o 8 años. ¿Tú eres la persona que gestiona su herencia? ¿Qué pasa con...? Normalmente hay un testamento para eso, que es la mejor opción. Si no, se abre una intestada, entonces hay que mirarlo todo. Ahí ya hay que mirar cosa por cosa, pero sí. Por eso siempre recomiendo yo que esté regulado correctamente. De todas maneras, cuando hay niños y fallece tu pareja, también yo justo estoy teniendo un caso ahora y... la ley te dice unos mínimos de convivencia y demás, y normalmente se cumplen, y no suele haber problemas, ¿vale? Vale. Pero sí es cierto que al final tienes que estar mirando eso. Claro. Y es lo que encima tú estás en un mal momento, te tienes que dedicar a mirar si puedes comprobar o no. Yo me he llegado a llevar fotografías y todo para probar que eso existe, ¿no? Pero efectivamente esa relación existía desde hace tiempo y que... Pero pasar por juzgado, teniendo en cuenta que habiendo puesto matrimonio ya lo has tenido arreglado, pues es bastante duro. Claro. No, es que lo que tú dices, ¿no? Pasar por un duelo Sí. y tener que hacer esto paralelamente, porque tendría que ser paralelamente. Sí, la verdad es que sí. Y encima la herencia te dicen que tienen unos tiempos que realmente, aquí estando bonificado, no es tanto problema, pero si tienes que hacerlo los 6 primeros meses, después sigues adelante para hacerlo y no tener que pagar costes extra, intereses por el paso del tiempo, pues lo mejor es que estés lo mejor asesorado en ese momento y tener que hacer los menos papeles posibles, porque entre más papeles más complicado. Y si estás casada, pero en separación de bienes, Sí. Tu pareja fallece y tiene a su nombre varios inmuebles, Sí. y no tiene hecho el testamento, ¿qué ocurriría en este caso? ¿Tienen hijos? Vamos a decir que no. Bueno, pues si tienen hijos, claro, ¿no? Claro. Cuando pasa eso, yo siempre le digo, es que al tener separación de bienes, tienes un problema con el tema de poder hacer sí o sí un testamento, para evitar que después te pueda llegar otros herederos y pueda llegar a tener problemas. Claro. Entonces siempre, incluso el uso, regulación del uso, demás, todo siempre mirado, porque normalmente cuando eres pareja, eres matrimonio, el uso y fruto queda en manos de la persona que queda viva, ¿no? Vale. Y los hijos, normalmente ese hijo se quedan con la nudopropiedad, que sería la propiedad desnuda, se llama así, porque se le despoja del usufructo que se lo queda a la pareja para que pueda tener un hogar, su techo, hasta que fallezca. Bueno, después, lógico, claro. Y después cuando fallece, en ese momento, eso revierte en los hijos que eran nudopropietarios y sin hacer nada, directamente con el fallecimiento de esa pareja que quedó. Claro. Sí. Claro. Bueno, eso es totalmente lógico, ¿no? Sí, menos mal que es lógico. Sí, porque hay cosas que a mí me llaman un poco la atención, pero bueno, que esto dentro de lo que cabe. Y si dos parejas, que de esto, bueno, pues yo tengo muchísimos ejemplos y seguramente me estarán viendo mis amigas. Dos personas que no se han casado, viven juntos, no tienen hijos, Sí. y se compran una vivienda. Sí. La separación. O sea, Sí. esta pareja... La extinción de condominio. Se separa. ¿Qué ocurre con esa vivienda? A ver, normalmente
Cuando hay una vivienda en común, hay que mirar, porque muchas veces lo que pasa es que se lo compraron, entiendo que estás diciendo cuando se lo compran en común, ¿verdad? Claro. Son copropietarios. Claro, claro, exacto. Aquí, cuando te casas, es otro caso, lo que hace es la liquidación de gananciales. La liquidación de gananciales, si se da el 50% cada uno, no se considera que hay donación entre ellos, así que no se paga impuesto. Vale. Se liquida la sociedad de gananciales, cada uno se queda, se lo queda uno, se adjudica, con el otro pues le da el dinero correspondiente y todo correctamente. Se puede hacer notarialmente o ante juzgado. Pero ¿qué pasa, como dices, cuando no están casados? Compraron la casa en copropiedad, pues normalmente se intenta llegar a un acuerdo entre ellos. La opción que suele pasar bastante es que uno de los dos quiera comprarle la parte al otro. Si está claro quién quiere comprarle, porque a lo mejor claro, los si dos los pueden, dos quieren, ¿qué pasa? Claro. Esa es la segunda. Vamos a decir que si vamos a decir que solo uno, el otro no. Entonces, normalmente se suele tirar por la extinción del condominio. Se hace notarialmente una extinción del condominio y se queda, una persona se adjudica la vivienda a su totalidad y la otra pues se compensa económicamente. El impuesto es más bajo que otros impuestos. Por ejemplo, el de compraventa es más caro. Este es más bajo. Incluso hay bonificaciones, habría que mirar cada caso, ¿vale? Pero sí, eso suele ser lo más habitual. ¿Qué pasa si los dos la quieren o las dos no la quieren o no pueden comprarlo? He visto de todo. Sí. Básicamente, una de las opciones puede ser que se quede uno, los dos le paguen el alquiler al otro. También puede pasar que se lo alquilan a un tercero. Perdón, espera, que se la queda uno de los dos y entonces le pagan el alquiler. Sí, que siga siendo dueños ambos, pero uno se quede dentro viviendo y le pague como un alquiler al otro. Eso me lo he visto. Vale. También he visto el hecho de que digan los dos nos vamos fuera, pero alquilamos a un tercero y el tercero, el dinero que venga lo dividimos al 50%. Entonces los dos ganan, pues no se quieren desprender de esa casa o quieren esperar un poco más adelante, tienen hipoteca, también es esa. Entonces también eso suele ser un problema. Entonces dicen, con eso pues pagamos la hipoteca o con eso, si sobra algo, nos llevamos algo, pero pagamos esto y a futuro, si uno de los dos puede comprar, le compra al otro. Que todo eso son caso por caso, pero hay muchísimas opciones. Y lo que te preguntaba antes, que los dos la quieran, ¿qué ocurre aquí? A ver, yo me he encontrado con unas demandas de extinción, ¿vale? Y entonces te encuentras que vas a juzgado y claro, si uno paga más por el precio que el otro y demás, lo peor que puede pasar es que lleguen hasta subasta y terminen perdiendo dinero. ¿Vale? Muy pocos casos, normalmente te das cuenta en el procedimiento, te das cuenta de que ya la cosa se ha puesto muy turbia, ¿no? Pero sí, normalmente se llega antes que eso. Pero si la subasta es la última, cuando no se sabe quién se va a quedar de los dos con la cosa. Pero si las dos se lo quieren quedar, normalmente si alguien ofrece más, entiendo que al final va a ser el que se lo va a quedar. Ya. Ahí al final sube el precio. Jolín. Pero claro, es un poco también de sentido común lo que dices, porque al final después... Por algo emocional vas a pagar más por el simple hecho de ganar y quedártelo. Sí, ves cosas que no tienen mucho sentido, pero al final, como digo, lo emocional yo no lo mido, porque eso es totalmente personal. Entonces, si pasa eso, si alguien quiere pagar más por la casa porque realmente la quiere, pues si la otra persona está de acuerdo, pues ya está. Si no, tiene que pasar por la parte judicial. Van a perder, sinceramente lo digo en mi contra, van a perder más dinero porque van a tener que pagarle a abogados, procuradores, si entran con un perito tasador, si es judicial, más caro también. Es decir, no lo suelo recomendar. Claro. Mal. Claro. Vale, pero vamos a hacer el caso como más agradable. Una pareja se casa. Sí. Han tenido hijos, pero llega un momento en el que pues ya no hay convivencia o no surge, no hay amor. Sí, se acabó el amor, me decía. Se acabó el amor, exacto. ¿Y qué significa eso de cuando alguien se separa o se divorcia por mutuo acuerdo o contencioso? Sí, efectivamente. ¿Esto qué es? Pues básicamente cuando pasa eso, ambas partes se tienen que sentar a hablar. Eso sería lo mejor. Y entonces yo siempre le digo que es mejor el mutuo acuerdo porque sería las partes eligiendo lo que quieren hacer para su futuro, sobre todo con los hijos por medio. En el juzgado siempre se va a mirar el interés superior del menor como primero. Y siempre va a haber un ministerio fiscal, que es el fiscal que te toque en ese juzgado, y va a decidir, incluso puede ser que ni uno ni el otro, porque lo primero va a ser el interés superior del menor. ¿Qué pasa cuando se sientan los dos y llegan a un acuerdo más o menos razonable? Pues normalmente tendría que ir a un abogado, abogada. Pueden ir los dos a uno o pueden ir distintos, no hay ningún problema que sea un mutuo acuerdo. Y entonces eso se plasma en un convenio regulador. Ahí ellos deciden
punto por punto. Deciden la pensión de alimentos, si hay o no. Deciden la custodia compartida o custodia monoparental. Deciden si hay pensión compensatoria o no. El régimen de visitas, las navidades, todo, verano. Las horas exactas, todo. Incluso hay que tener en cuenta que ese convenio regulador es algo que sirve en defecto de acuerdo. Si un día dicen ambos, oye, que este martes me viene mal, no te importa llevártelo tú, no hay ningún problema. Pero este convenio regulador ¿Sí? es, por lo que dices, ¿es personal para cada pareja o es Sí. algo universal? O sea, es como una ley que ellos firman. A ver, el convenio regulador es básicamente un documento que pone todo, va a ser Pero la que vida. redactan ellos. No, Para redactan sí. los abogados. Ah, bueno, Sí, pero, porque- pero que para ellos, ¿no? Sí, O sea, para es ellos, como ese caso concreto de esa pareja en concreto. Sí, exacto, es la regulación de vida de esa pareja. Vale. Hay modelos tipos, horrible. Lo que Ya. tienes que hacer es ir uno por uno, preguntarle a cada uno su caso particular. Entonces lo pones todo punto a punto. Eso después lo leen ambos, lo miran bien. Si efectivamente están conformes, se firma página a página y al final. Y después eso se presenta adjunto a una demanda que se llama demanda de mutuo acuerdo y eso después van a ratificarlo al juzgado. La única persona aquí que puede decir algo es el Ministerio Fiscal que diga, oye, pues no me gusta esto, no lo veo del todo, veo que aquí el menor, oye, poner que lo recogen a las 9 de la noche, tiene 4 años, no veo la hora. Entonces tengo que decir, oye, vamos a ver, en vez de 9 vamos a poner 7. Venga, lo pasamos otra vez. El fiscal dice, ok, pues ya está. Pasa, se aprueba y no hay que pasar por juicio, no hay que pasar por nada. Ya eso después se le ponen los sellos, lo tiene cada uno y con eso después también puedes pedir las ayudas porque ya serían personas que ya no están casadas. Claro. Entonces ya todo eso se regularía a partir de ahí. Y no es eterno. También la gente dice, ya firmo esto y ya está. Eso te iba a preguntar. Si hay una modificación en la vida de circunstancias, sí me puedes presentar una demanda de modificación de medida. ¿Y esto cuánto tiempo tiene que pasar para poder presentar esa demanda? Yo sobre todo le digo que no puede ser ya, porque el juzgado te va a decir, pues si acabas de firmar uno, ¿cómo vas a firmar lo otro? Claro. Pero es verdad que lo importante aquí, sobre todo más que el tiempo, es la modificación de circunstancias. Oye, pierdes el trabajo, ya no tienes el mismo dinero que antes. Oye, te pasa algo, una enfermedad, te pasa algo que modifica totalmente las circunstancias. O Un tienes un giro horario de vida. horrible. Exacto. Entonces ya tienes que hablar con tu antigua pareja y decirle, oye, me ha pasado esto, tengo que modificar esto porque no puedo, porque no llego a esto, por lo que sea. Y si la otra pareja no quiere, pues... Pues va a ser la modificación, sí va a ser contenciosa. A lo mejor no lo fue el convenio regulador inicial, pero sí lo va a ser la modificación. Y después su señoría, con el Ministerio Fiscal por medio, va a decidir si efectivamente es o no razonable eso que pide. Claro. Entonces, realmente todo tiene un sentido. En derecho de familia, básicamente no es tan técnico. Todo lo que se mira es siempre a los menores. De hecho, te lo digo rápido que también que es importante. Hace poco, además una jueza de aquí, una jueza magistrada de aquí de Canarias lo hizo. Cogió una sentencia directamente, le puso un lenguaje para que entendiera el menor. ¿Por qué? Porque aquí lo importante son los menores en este caso. Si hay menores, son los menores. Entonces, quien tiene que entenderlo todo son ellos. Claro. Me parece que es bastante transgresor a día de hoy. Claro, claro. Bueno, creo que esto salió también en las noticias y todo. Sí, ¿no? sí. Sí, fue como un boom. Porque, claro, es que hay menores que también tienen que ir a juzgado. Sí. Eso no existe una edad que digas, mira, es que esto es tan pequeño, ¿para qué? Sí, efectivamente, se mira, sobre todo los 7 se tiene en cuenta. Siempre que también se valora el menor, su madurez y demás. La exploración del menor se hace de una manera... en los juzgados eso se ha mejorado muchísimo. De hecho, antiguamente se entendía que los menores eran como algo secundario y hemos pasado a ponerlos como el interés superior como primero. Wow. Y cuando se habla con ellos, ahora se habla desde una perspectiva que ellos comprendan de una forma apartada, si son muy pequeños, se les preguntan incluso con juegos, si hace falta. Sí, la verdad es que es un poco duro, pero también te digo, son escuchados, que eso es importante. Claro. Y si son adolescentes, también se les escucha, hay que tener en cuenta mucho también con la adolescencia. Te puedes encontrar con un adolescente que le parezca mejor el padre o madre que le deja hacer de todo, claro, al que sea más estricto. Claro. Entonces, si le preguntan, dice, me quiero ir con este en vez de con el otro. Claro. Eso lo miran psicólogos, lo miran personas que están acostumbradas a estar con menores, derecho de familia, ellos están acostumbrados a verlo. Entonces, sí es verdad que muchas veces, aunque se les escucha teniendo en cuenta su madurez también. Entonces, van de la mano también, abogados, psicólogos, jueces. Sí, todo. Esto básicamente es un equipo de operadores jurídicos que están todos encaminados a que, sobre todo en este caso, sufran lo menos posible las familias que se están separando, divorciando, y los hijos que están por medio, que al final se pueden llevar bastante si no está bien hecho. Claro.
¿Cuál es la diferencia, que hablamos todo el rato de estas dos palabras, cuál es la diferencia entre separación y divorcio? Claro, es que esto viene mucho porque España ha tenido un cambio ahí. Antes tenías que separarte y después divorciarte. Es como que te daban, te decían, bueno, a lo mejor no estás seguro del todo, vamos a dejarte primero que pases por una separación previa y tenías que gastarte como, para los abogados, genial, gastabas 2 veces, primero separación y después divorcio. Vale. Ahora no, ahora tú directamente, una vez estás casado, pasa directamente el tiempo de 3 meses y demás, y ya tú puedes divorciarte. Además, de manera unilateral, no tienes que pedirle permiso a nadie. Es decir, tú decides divorciarte y ya está, es libre. Es que esto es otra pregunta. Porque antes como que tenías que llegar a un acuerdo, ¿no? De decirle a tu pareja, oye, me quiero divorciar, pero ahora casi que te levantas un día por la mañana y le mandas la carta, ¿no? ¿O cómo es esto? No. Tú vas directamente y lo decides tú, vas a la persona profesional y lo puedes hacer. Me ha pasado gente que tiene miedo y me dice, ¿puedo divorciarme sin que se entere la otra parte? Le digo, mira, a ver, milagros a Lourdes. Se va a enterar, vale. Pero sí es verdad que no necesitas su beneplácito, no necesitas su opinión. Sí. Simplemente lo haces y ya está. Y eso aquí en España va a misa. Si tú vas, lo haces y se acaba. Pero sí es verdad, eso es importante que sepas que sí, por supuesto va a poder decir algo, pero lo que nunca va a poder decir es, pues yo no quiero divorciarme, entonces no nos divorciamos. Eso no va a pasar. Claro. Eso es muy... Parece una bobería, pero es un adelanto. Porque antes no se podía esto. Nosotros hemos pasado por mucho, antes el divorcio no existía directamente. Ya, pero sí. Una vez ya se legalizó, si la otra pareja no se quería divorciar, ¿tenías que seguir unida a esa persona? A ver, es que ha habido muchos cambios durante todo el tiempo. A día de hoy y de hace muchos años sí que se ha podido, pero es verdad que tienes que tener en cuenta que está la parte jurídica, la parte de pensamiento de la gente que tenía una idea de estar para siempre casadas y de venir de una época en la que ni siquiera el divorcio. Entonces, pues pasaba que si notabas que la otra parte no lo podía hacer, tú sentías que no podías hacerlo y muchas veces era algo más emocional que jurídico. Entonces, ahora ya eso está, gracias a todos, parece estar superado. Te encuentran cosas que no te esperas también, pero para eso también hay ayuda psicológica, hay bastante ayuda a día de hoy para evitar que la gente no pueda salir de ese tipo de situaciones. Antes decías como que antes la última lo último eran los niños y que ahora pues es lo primero. Y sí. Hay otra cosa que yo no sé si es novedad, pero a mí me llama mucho la atención, que son las mascotas. Sí. ¿Esto es nuevo o esto...? Sí. Ahora se consideran seres sintientes. Ajá. Y de hecho, no solo ya cuando hacemos el convenio regulador y ponemos a los niños, todo perfecto, también ponemos a las mascotas. Porque yo he visto custodia compartida de mascotas. ¿Pero mascotas estamos hablando de perros y gatos o periquito, tortuga, da igual? En principio se hablaba... Muchas veces hablan de los domésticos y no ponen todos, pero sí es verdad que yo me he encontrado con un periquito también. Decir que en eso no hay ningún problema. Si tú lo sientes así, claro, tú lo pones y lo regulas y me parece genial. No, a mí también, ¿eh? Yo soy súper pro por eso, es que me gusta mucho, ¿sabes? Es como... Por fin se le da el lugar, porque aunque sea un periquito, oye, si tú todas las mañanas te levantas con tu periquito cantando, claro que sí. Es que, ¿sabes por qué? Encima que estás pasando por un divorcio, tienes que estar ahí. Es verdad, es totalmente cierto. Claro. Y después los niños, porque date cuenta que los niños y las mascotas pueden estar unidos, entonces también. La custodia compartida. Yo me he encontrado que es los niños y el perro para un lado, los niños y el perro para el otro. Así los niños no pierden de su mascota, encima en su peor momento. Claro. Es que me parece que es maravilloso. No, al final también los perros son como un apoyo emocional súper importante y más para los niños. Que... Sí. Así que me parece que eso ha sido novedoso y también se ve en violencia de género. El tema de violencia de género, que es un tema aparte. El tema de que las mascotas también se consideran en cierta manera también como parte de las víctimas como los menores. Es decir, que lo que hacen es coger las mascotas y si tú has tenido ahora mismo un tema de violencia de género y se entiende que es una persona violenta, hasta hablamos de... Hay gravedad, ¿vale? Dentro de este tema, de este ámbito, pues claro, si no te dejamos un menor, ¿cómo te vamos a dejar un perro o un gato? ¿Me entiendes? Que eso se ha tenido en cuenta también. Son cosas que estamos viendo cada día. Además, evoluciona bastante rápido ahora mismo la justicia y cada año nos encontramos con 5 o 6 leyes que vienen nuevas y hay que estar como al día continuamente estudiando, pero me parece maravilloso esto. Sí, sin duda. Porque al final pues son parte de la familia, ocupan nuestro espacio un espacio dentro de casa. Sí, y de corazón también. Exacto. Cuéntame con
toda tu experiencia, me imagino que habrás visto un montón de errores. Dime qué es lo que no deberíamos hacer bajo ningún concepto cuando nos vamos a separar. A separar. A ver, lo primero sería tener en cuenta que cada caso es un mundo. Y eso siempre lo pongo encima de la mesa. Es decir, cuando viene alguien me digo, cuéntame tu caso en particular. Yo puedo tener 20, 30 casos, 50, 1000. Tu caso es tu caso. Claro. Y como tú lo vives es diferente a todo el mundo. Entonces, pero sí es verdad que al final siempre suele haber o niños o no niños, mascotas o no mascotas, y casi todos pues tienen como una casa o no casa, tener deudas o no tener deudas, son como cosas que se dan o no se dan siempre en todos los casos. Entonces, muchas veces nos encontramos con que una de las partes decide irse de la casa y claro, eso es un problema, porque después se queda la otra persona allí y ya empezamos mal. También firmar documentos y pasar por un abogado o empezar a hacer un convenio regulador de facto, de hecho, que a lo mejor no es beneficioso para el menor y pasan tiempo así y claro, sin ningún sentido y al final eso después complica las cosas. Si me acabas de explicar que el convenio tiene que pasar por un juez que de hecho controla si efectivamente en qué paso está este menor, ¿cómo puede haber un convenio? Pues ustedes, porque lo han hecho de mutuo acuerdo. No. Pues sí, eso sí, por supuesto, de mutuo acuerdo lo primero, pero me refiero que esas personas directamente terminaron en su casa y dicen, mira, pues yo me voy para allá, tú te vas para allá, tú te vas a casa de tu madre, yo me voy a no sé cuánto. Y estamos con los niños para allá, para acá, pero sin pasar por nadie, sino pensándolo yo solo. Mientras no digan nada, el juzgado no va a tocar tu puerta. Oye, me he enterado que te estás separando. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces con eso se cometen errores que después se arrastran en el tiempo. Claro. Después también hay ciertas ayudas que no vienen si eso no está hecho con un convenio regulador pasado por juzgado. Entonces pierden dinero durante un tiempo que pueden haber pedido, pasándolo mal. Claro. Entonces yo siempre le digo a la gente que de verdad aquí hay poca prevención. Aquí la gente firma una hipoteca y pasa por el abogado después, cuando tiene un problema. Aquí el hecho de ir antes de firmar hipoteca, ¿por qué no paso por el abogado y le pregunto si esto está bien o mal? Esto igual. ¿Por qué antes de intentar buscar una solución intermedia o hacer cosas sin saber en ese aspecto? Porque de los hijos, de la familia saben más ellos que yo o que cualquier otro abogado. Pero la parte jurídica no. Entonces, aunque sea una pequeña cita, una cita nada más, para ponerse en contexto, para saber lo que pueden hacer, que después tardan 6 meses en pasar por juzgado o en hacer el convenio, no pasa nada. Pero por lo menos saben lo que se puede hacer, lo que no puede hacer y tomar las mejores decisiones. ¿Crees que a lo mejor en España no tenemos mucha educación judicial, pero no lo que hablábamos antes fuera de cámaras de que hay cosas que se deberían estudiar o dar en los colegios como educación básica, sino lo que acabas de decir, que a lo mejor el ciudadano de a pie evita el pasar por el abogado para... Sí, al final todo, como a veces también con los psicólogos también pasa, ¿no? El hecho de que primero lo vemos con un gasto. Claro. Ay, voy a tener que pasar un gasto, esto va a ser caro. Y entonces piensas, bueno, pues no, lo intentamos arreglar a medias. Error, normalmente error. Le digo, no que vayan a coger ahora y gastarse un dineral en un abogado para hacerlo, eso no es mejor tampoco. Pero sí el hecho de que sea consultarlo. Si no, pues está el turno de oficio. También el turno de oficio tiene... tienes en el colegio de abogados para ir, pedir un abogado del turno y te toca excelentes abogados del turno. Te puede tocar de todo, como todo, ¿no? Claro, policía, todo igual. Todas las profesiones. Sí, y pasas por allí y te informas, pero lo que no puede pasar es que te quedes a medias por eso. Incluso hay un servicio de orientación jurídica en el colegio de abogados que hay un abogado que se sienta allí por las mañanas y te orienta por si necesitas cualquier cosa, tanto de familia como de otras cosas, y si necesitas abogado del turno para hacer el divorcio, para hacer lo que sea, directamente allí te dan una carpetita verde con tus cosas, tienes que dar tu documentación de esta de... económica y si coincide que quedas con el perfil, puedes entrar y si no, pues tienes que pasar por el privado. Normal. Pero tienes todas esas facilidades a día de hoy. Jolín, pues yo esto no lo sabía. ¿Qué pasa? Hablábamos antes del convenio regulador que bueno, ya pues lo hemos firmado, estamos de acuerdo, pasa un mes, otro mes y alguien lo incumple. Claro. ¿Qué suele pasar? ¿Suele pasar eso? Sí. Sí, suele pasar bastante. Muchas veces pasa con la pensión de alimentos.
Y ese, el problema que tiene es que si tú impagas la pensión de alimentos... ¿Qué es la pensión de alimentos? Vale, Vamos a explicar. Eso claro. es verdad. A ver, la pensión de alimentos básicamente sería la forma que se le da económica a la parte que tiene el progenitor que no va a estar con el menor para sustentar al menor, ¿no? Vamos a hablar del tipo básico de, bueno, que no es compartida, ¿vale? En compartida también puede haber pensión, la gente no lo sabe, pero también puede haber, si hay desequilibrio. Pero bueno, vamos a hablar el básico, que es que se lo queda uno de los progenitores, generalmente la madre, históricamente la madre, y el padre sea el que tenga el régimen de visita. Hablamos de hombre y mujer, puede darse en otros aspectos, pero bueno, por ser el típico básico. La persona que tiene el custodio lo pasa todo el tiempo con esos menores, y el régimen de visita pues tiene martes y jueves, fines de semana alternos y demás. Esta persona tiene que darle un dinero a esta persona para los hijos. El dinero no es para que se vaya de fiesta, el dinero es para compensar a los hijos. ¿Y eso cómo se controla? Claro. Yo tengo muchas veces me dicen, no, es que le estoy dando 150 euros al mes y yo creo que se va de fiesta. Mira, tienes un hijo, 150 euros al mes. Yo no sé si han ido al Mercadona últimamente, bueno, a cualquier supermercado. Que solo la bolsa y ya te cuesta 100 euros. Sí, exacto. Entonces, claro, yo siempre le digo, ¿crees que realmente se puede permitir con esa cuantía no dárselo a sus hijos? Es un poco complicado, hay que tener en cuenta la situación real. Entonces, ¿cómo se valora esa pensión de alimentos? Hay el Consejo General del Poder Judicial. En Google lo pones, tienes una herramienta para poder verlo y es gratuita. Hacer el cálculo, pones lo que gana uno, gana el otro y sale una orientación. Como una calculadora. Como una calculadora, sí. Si no, también lo pueden decidir entre ambos, por eso es el mutuo acuerdo. Si es contencioso, normalmente Fiscalía, que está por medio, va a decidir, mirándolo todo, mirando los perfiles, cuál va a ser la cuantía. Hay unos mínimos que se llaman mínimos vitales. Parece como muy claro, pero no es un número exacto. Yo me he encontrado con mínimos vitales de 150 euros, me he encontrado con mínimos vitales de 90 euros, que bueno, habrá que discutir si con eso se puede vivir o no, pero es que si el perfil económico de los padres no son buenos... Porque lo que trata, para yo entenderlo, lo que trata la pensión esta es que los niños estén en la casa que estén, siempre tengan la misma comida. Efectivamente. Efectivamente. Es decir, que a lo mejor, pues si los padres tienen pues otra renta mucho más alta, estás hablando de 90, pero a lo mejor estamos hablando de una pensión alimentaria de 1.000 euros. Puede ser. Puede ser, es que depende. Imagínate una persona que no gana, que está en el paro, no gana nada, o que nunca ha trabajado, que eso se daba mucho antes, que eso ya se habla de una pensión compensatoria, que eso es entre los padres, que eso es otra historia. Pero la pensión de alimentos, pues eso, que el menor o los menores no pueden llegar a una casa y de repente vivir casi en la indigencia y en el otro estar como un rey, porque es que al final eso está afectando. Al final, ¿qué quieres? Son tus hijos. Entonces, claro, la estabilidad. Eso le afecta bastante. Y tienen que contribuir ambos. Si no contribuyes en tiempo, yo siempre lo veo así, es mi visión, ¿no? Si no contribuyes en tiempo, a lo mejor no tienes que contribuir en dinero. Claro. Entonces, pues económicamente das esa cantidad para que el mayor tiempo que pasa, que va a ser con la otra parte, pueda darle los mínimos de habitación, calzado, comida, pues lo que necesita un menor, vaya. Claro. Por lo menos de base. ¿Y qué es lo que hablabas antes de la compensación? O sea, decías la pensión entre... Compensatoria, sí, entre cónyuges. Eso vino sobre todo, vamos a hablar de hace mucho tiempo, que se sigue dando todavía. Voy a hablar de la mujer porque pasaba más de la mujer que el hombre. Vale. El hecho de que la mujer pues dejó de trabajar, tuvo los hijos. Para cuidar a los niños. Claro, pues esa mujer se encargaba de todo en la casa, ponía todo, estaba perfecto. Cuando llegaba estaba todo perfecto en la casa. Pues, y los niños todos criaditos. De repente alcanzan los 50 años, 50 y pico años, imagínate, se acaba el amor. Uf. Claro. Ya sin niños en casa ni nada. Claro, ya sin niños en casa, él y ella se van a separar y claro, él lleva toda la vida, él va a tener hasta una pensión grandísima, lleva toda la vida trabajando. Claro. Y ya nada. Entonces, ahí ¿cómo haces ¿qué pasa? Que su trabajo no ha valido nada, porque no se puede hacer cuantificación económica de su trabajo. Pues al final hay una pensión compensatoria para hacer que esta persona pueda vivir también cuando se separan, porque si no, al final, esta persona que se quiere separar no va a poder, porque económicamente no va a poder. Claro, no va a poder subsistir. Sí, también está eso regulado.
Por eso que no tiene por qué darse una situación tan extrema como la que acabo de decir yo, que se daba bastante. Se puede dar también por ese desequilibrio económico grande entre ambos. Sí, porque también las dos personas pueden estar trabajando, pero claro, una de ellas cobrar muchísimo más que... Sí. Y esto también ocurre al contrario, es decir, imagínate que pues la mujer es una alta directiva de no sé cuánto Sí, y el hombre... Sí. Y también se haría la pensión. He puesto el ejemplo típico por la histórica, claro. el histórico de España, Claro. pero sí que es verdad que sí se puede dar también. Igual que la pensión, yo tengo pensiones que cobran los padres, no las madres. Claro, a eso me refiero, sí. Aparte de, te digo, estamos hablando todo el rato de hombre y mujer, pero también se Sí. puede dar mujer-mujer, hombre-hombre, lo que sea. Claro. Pero sí que es cierto que hablamos por eso, por regla general. Pero sí es verdad. Yo tengo un padre en particular que me vino a la mente que ha criado a sus hijos solo, prácticamente, y él tiene todo encima, todo encima. Entonces, claro, eso, la gente no se cree que eso pase, pero también pasa. Claro que pasa, sí. ¿Y qué ocurre cuando bueno, estábamos diciendo de, pues se han casado, han tenido hijos? Sí. ¿Qué ocurre aquí con la vivienda y los niños? Claro. Como siempre digo, al caso. Porque yo he oído o sé de algunas parejas que se queda la vivienda y o sea, la vivienda es para los niños y Sí. las parejas van y vienen, Yo ¿no? tengo algún caso así, que además es muy bonito. Es muy bonito ¿Duro? porque al final las personas que han decidido separarse son los adultos Sí. y los que están con la maleta a cuestas son los niños. eso es verdad. Entonces, eso también es muy bonito, pero también, como dices, es muy duro. Es muy porque duro. para un adulto también tiene que ser difícil rehacer su vida si está en esa forma. Sí. Yo me he encontrado con esos casos en particular, por decir lo que he visto en común en esos casos, aparte que se llevan muy bien, eso es lo primero. Claro. Eso es lo primero. Que los dos tienen apoyo familiar. La mayoría de estos casos o tienen bastante dinero para poder alquilarse o se van a casa de sus padres. Que ser adulto en esta casa de sus padres es bastante complejo en muchos aspectos, ¿no? Entonces, lo que hacen es dejar la vivienda a los menores y ellos se cambian por semanas, por ejemplo. Estoy haciendo un remember de una que tengo que hacen así por semana. Muy bonito y funciona, les funciona muy bien, pero es verdad que ellos han hecho, pues nosotros nos sacrificamos, sacrificio. Claro. No siempre se puede dar. Si uno no tiene a dónde ir, ¿cómo se hace eso? Claro. Entonces, claro, se tiene que dar como situaciones específicas para que se puedan dar. Pero sí, se da bastante. ¿Y si no se puede hacer? Pues normalmente... ¿Quién se tiene que ir? ¿Mamá o papá? A ver, yo siempre digo, la situación económica de cada uno es lo primero que se mira. La casa incluso puede ser de uno, ¿eh? No tiene por qué ser de los dos. Puede ser de uno y no del otro. Pero a lo mejor en situación... otro ejemplo que me viene a la cabeza, él era propietario de la vivienda, pero de la vivienda familiar, domicilio familiar. Sí. Y tenía más domicilios, tenía casas, tenía de todo, y ella no tenía nada. Ella tenía un pequeño trabajo y ya está. La custodia se la queda a ella. Se la queda a ella porque él no tiene tiempo. Vale. Se decide así además. Y después él quiere que la casa familiar, como era solo de él, fuera de él, porque que el uso lo tuviera él. Al final tuvimos que recurrirlo, nos tocó un juego un poco complicado, pero terminaba dando la razón a ella. Ella se ha quedado con la casa y se quedará hasta que sea mayor de edad la niña en este caso. Claro. Porque además es que la casa no se está quedando ella. Es que lo he dicho hasta mal yo misma. Claro. Es que se lo queda la menor, es en beneficio de la menor. Claro. Como siempre hemos dicho ahora. Es el usufructo, pero hasta los 18 sí, de caso. la menor. ¿Y qué pasa si cuando llega a 18 años? Porque claro, la gente se cree que el 18 es como el convenio regulador, tiene una fecha de caducidad de 18 años. Imagínate que tu hijo o tu hija quiere estudiar medicina. 20 años más. Sí. Con 30 lo tienes en casa. Entonces, claro, no es independiente. Eso puede seguir adelante. Lo que no puede pasar es que el uso de la casa no tenga un límite. Normalmente se puede hacer para marcar un límite. Oye, pues hasta este año pues tenga el uso de la casa para que le dé tiempo a esa persona a buscar otra alternativa. Claro. Pero igual que digo que es importante no solo el uso de la casa, sino también el tema de la pensión de los menores y esas cosas. Primero son los menores y cuando se vuelven mayores siguen siendo hijos. Si son dependientes, dependen de ti. Entonces, claro. El nini también está y la ahí. verdad que tal y como está la vida laboral para los jóvenes, pues está muy complicado que la madre se vaya de la casa, ¿no? Porque... Además, eso y alquiler. Tiene que pagar un alquiler por ahí. Sí, es muy complicado. Claro. Eso sí, quiero puntualizar el tema de los, como dicen, los nini, ¿no? Sí. Me he encontrado un caso de que se pide una extinción de alimentos porque es mayor de edad, pero es que lleva 2 o 3 años, es que no está apuntado en nada, no está haciendo nada. Claro, puedes pedir una extinción. Claro, que a la madre
le compensa, ¿no? Porque sigue a lo mejor recibiendo esa pensión. Sí, que se lo recibe el chiquillo, ¿no? Pero bueno, el chiquillo que tiene 22 años, ¿no? Como suele decir. Claro, y también sigue viviendo en la casa familiar la madre, entiendo. Sí. Pero claro, esa persona, esto cómo se ese mayor de edad, sí, ya podría buscarse la vida, pero ha decidido pasarse a lo mejor varios años sin hacer nada. Yeah. En este caso, la persona que está pagando la pensión, por ser más justa, porque realmente no tiene por qué ser este género, ¿vale? Vale, me gusta, digamos así. Sí, la persona que está pagando la pensión podría pedir la extinción, demostrando que es que en los últimos años no se ha apuntado a nada o ha estado apuntado y sus notas son malas, porque me he encontrado con algunos casos que está apuntado, pero no va. Apuntada. Entonces, eso es un NINI también. Claro, eso es un NINI también. Y se puede pedir. Eso sí, como todo va al caso, se estudia el caso y puede pasar cualquier cosa. Pero es muy importante también que si esto se alarga, es porque esa persona está fraguándose un futuro para poder sostenerse a sí mismo. Claro. Como mayor de edad, ya hijo mayor de edad. Claro, qué complicado, ¿eh? Sí, por eso digo, al caso. Uf. Por eso digo, tienen que mirarlo bien, porque son muchas cosas. Claro, que realmente esto no es sota, caballo y rey, esto es, bueno, cada uno es de 1000 colores diferentes y cada juez y cada jueza. Como he dicho, por ejemplo, el caso que puse, tuve una sentencia, no me gustó del todo, recurrí y me salió como yo quería. La audiencia podría haberme dado la razón o no, esto es así, tú al cliente tienes que explicarle que al final esto se pone delante y tienes a una parte que es fiscalía, la parte que es su señoría y los abogados que cada uno va a contar lo que, si son dos partes, cada parte, y si vienen como testigos, si vienen los menores, vienen testigos familiares también. Es complicado. Sí, entonces, es complicado, pero sobre todo por lo que dices, ¿no? De lo de los menores. Sí. Se me ponen los pelos de punta porque al final... y lo de los abuelos, que también es importante. Sí, esta la tengo por aquí. Sí, ¿cómo sería, cómo es esto de la no se dice relación, ¿cómo se dice la...? Básicamente es solicitar la parte del régimen de visita, es decir, como la visita de los abuelos. La visita de los abuelos en este caso. Los abuelos muchas veces, vamos a decir la verdad ante nosotras, muchas veces crían a los menores. Hombre, por supuesto. Yo conozco menores que llaman papi, mami a los abuelos. Claro. Entonces, imagínate, papá, mamá, papi, mami, cosas así, por ejemplo, lo he visto yo. No siempre por ser abuelo, tu hijo o tu hija, que sería padre o madre del menor, tiene por qué estar en consonancia contigo, que esa es otra. Que todos imaginamos un tronco familiar, todos con todos. Yo a veces me he encontrado que el padre y la madre de este lado están más de acuerdo con el otro lado porque piensa que a lo mejor ella o él lo está haciendo mejor. Es decir, nos podemos encontrar de todo. ¿Vale? Porque no es, digo, esto no es matemática. 2 y 2 no son 4 aquí. Y claro, a lo mejor el padre o madre de su hijo pasa, pero los abuelos no. Claro. Tienen derecho, o tienen uno, pero no lo pueden ver. Ellos tienen derecho a hacer también eso. Se presenta, se demuestra que efectivamente está ese vínculo, y se puede también gestionar y se documentará y tendrá sus derechos. Y esto ahora se me acaba de ocurrir, por lo que estamos hablando, una pareja que está bien avenida y que están juntos y que tienen pareja, o sea, que tienen niños, pero no tienen relación con los abuelos. Sí. Los abuelos pueden pedir o exigir una visita de abuelos, o no sé cómo se llamaría en este caso. Sí. O sea, pueden llevarte a un juzgado para ver a sus nietos. Claro, es justo, es que como siempre que me dices algo pienso en la casuística. Claro, eso está muy bien porque es que es más, para que la gente lo entienda, es mucho más fácil. Sobre todo porque pienso en lo que se me ha dado y en lo que también he visto que se ha dado de contrario, porque a veces es lo que me encuentro, sentencias a favor y en contra de cosas exactamente iguales. Claro. Sí, he visto en particular, estoy pensando en un caso bastante grave, que sí, que efectivamente los abuelos no tenían cómo ver a sus nietos. Y esta pareja estaba junta. Sí, en principio sí, y después ya se separaron, y bueno, pero al principio sí. Y ellos estuvieron luchando para poder verlo. Es de otra manera, porque ya eso saldría lo que es el derecho de familia al uso, porque no es que haya un convenio, vaya a ser, sino que directamente tendrías que presentar una demanda civil efectivamente para solicitar tus derechos, y te digo, ahí siempre lo digo, que depende de lo que te toque. Claro, no es evidente esto. No es tan evidente. Pero sí, en principio yo siempre que un cliente me viene con algo que no se suele dar tanto, siempre estudio. Además, las jurisprudencias cada día es totalmente
innovadora, cada día ves algo que no te esperas. Yo soy la típica que tengo el móvil y me levanto por la mañana y me gusta mirar las noticias jurídicas a ver qué ha salido, y muchas veces digo, ay, mira, esto ayer no se daba así, así que esto ya puedo agarrarme por si me encuentro un caso contrario. Entonces es importante que sepas eso, que puede que a lo mejor no es lo que más se dé, pero presentamos la demanda y vamos a por ello, porque en derecho de familia normalmente no hay costas. Eso es importante. Ah, no sabía esto. Claro, entonces, en Canarias, vamos a hablar en Canarias. Vale. Eso es importante. En Canarias, la regla general es que si tú presentas un divorcio, o sea, mutuo acuerdo, contencioso y demás, normalmente no condenan en costa al que pierde con respecto al otro. Es como que eso es así. Y ya está. Entonces, claro, si eso me lo dice un abuelo o una abuela, le diría, vamos a por ello. Sin duda. Hablemos de custodia, porque existe la compartida. Sí, la monoparental y demás. Importante. Ahora mismo creo que es una cosa que ha sorprendido bastante. Porque a mí me acaba de sorprender, claro, como te vuelvo a decir, yo no tengo ni idea. Acabas de decir que tenías un caso en mente que una mujer tenía la custodia completa. Sí. No sé si me equivoco. Monoparental, sí. O sea, acabas de decir que ella tenía como la custodia completa, sí, y que él venía como de visita a verlo. Sí. Entonces... Vale, además, ese se daba antes como mucho más. Ahora lo que hemos encontrado es que en jurisprudencia y en la realidad se está dando hay una tendencia a la custodia compartida. Pero una barbaridad, ¿eh? Yo empecé hace mucho tiempo ya, y cuando empecé todo era igual, siempre era, llegaban a la madre y los niños, al padre el régimen de visita, que es lo que estamos hablando, además siempre eran como típicos 2-3 días en semana, normalmente 2 días en semana, fines de semana alternos, vacaciones por mitades, pensión de alimentos y gastos extraordinarios aparte. Pero esto no es completa. No, completa sería, eso sería cuando te quitan, eso es otra parte, que esa es otra historia. Normalmente el régimen de visitas es parte que tú tienes como progenitor para estar con tus hijos, así que realmente... Vale, pero realmente, o sea, yo lo entiendo como custodia completa, o sea, yo te pregunto esto porque al final si dices fin de semana alternos, vacaciones repartidas entre... O sea, 50%, y 2 días en semana. 2 días en semana, casi los ven igual. No es lo mismo. Date cuenta que la custodia compartida intenta que sea un 50%, que no tiene por qué ser el porcentaje del 50%, vale, pero sí que la custodia queda repartida a nombre de ambos. Se llama aquí la guardia custodia queda en favor de la madre con un régimen de visita en favor del padre. Lo otro es una custodia compartida, como dice, compartida entre ambos por igual. El tiempo por igual no tiene por qué ser. Es importante que la gente se cree. Pero sí es verdad que esto suele ser, además se utiliza por semanas, por quincenas, también lo he visto. Ya lo de por mes y esas cosas suele ser cuando hay personas que están fuera. Claro. Y eso ya es otra historia, pero por semana que te quería hacer. Suele ser lo habitual. Pero vamos a seguir con lo de la custodia. Sí. Cuéntame qué prima aquí para que te den la custodia completa o monoparental, se dice. Sí. A ver, lo primero es lo que decidan los padres, es lo primero que se va a poner encima de la mesa. ¿Ambos están de acuerdo en hacer una custodia compartida? A veces uno de los dos te dice, mira, es que yo no puedo, por mis horarios, por lo que sea, quédate tú con la custodia y yo tengo el régimen de visita. Eso puede pasar. Que los dos quieran la custodia. Se lucha y se ve a quién se le da. Hablo en este caso cuando hay compartida. ¿Vale? Cuando es monoparental de una u de otro. Cuando es compartida, pues si los dos están de acuerdo, perfecto. Muchas veces uno quiere la custodia para uno mismo y el otro lo quiere compartido. Eso está pasando mucho a día de hoy. Entonces se va a juzgado, ese es el contencioso que estábamos hablando antes, claro, y se decide a quién se le va a dar la razón. La verdad es que la tendencia está en que se dé compartida. Ojo. La custodia compartida significa, por ejemplo, el niño tiene que ir a un médico y si tú solamente tienes el régimen de visitas, la que se tiene que encargar, o la persona que se tiene que encargar de ese médico es la persona que tiene la custodia, ¿no? Ahí tienes, claro, ahí la persona que tiene el régimen de visita, ojo con las urgencias, eso es distinto. Claro, no, pues estamos hablando de una revisión normal. No es lo mismo, cuando tienes custodia compartida tienes esa... lo tienes completamente al 100%. Sí, es la custodia, exacto, la custodia de tu hijo, que está compartido con la otra persona que también... Pero realmente, si el otro es solamente visita, tú eres el que tienes que estar continuamente con el cole, continuamente con las vacunas, claro. Es que la gente lo ve como un beneficio en cierta manera, pero yo siempre lo digo, es de doble filo. O sea, tú realmente eres el responsable de la salud y educación y la otra persona solamente viene de visita. No, también tiene su... Vale. A ver, es que yo no quería entrar un poco más. Está la patria potestad, que eso sí que es de ambos. La patria potestad, que claro, es como eso lo básico. simplemente por ser padre, ¿no? Sí.
Entonces, la custodia compartida en este momento se está llevando más porque lo que está pasando es que lo que está haciéndose es que, como en beneficio del menor, se ve que si el menor, en circunstancias buenas, ambos padres pues son proactivos, pues parece ser que está saliendo como buenos resultados de esta opción. Pero no siempre se puede dar. Como digo, ahora se mira el interés superior del menor. Entonces, si se quiere plantar encima de la mesa una cosa u otra, lo que se va a ver en juzgado va a ser qué es lo mejor que le viene al niño, al menor o a la menor. Si es una cosa, se va a dar una. Y si no, otra. Antes parecía que siempre se tendía a una. Ahora sí es verdad que si se dan todos los requisitos, se suele terminar en una compartida. Eso también me dicen muchas personas, sobre todo muchas madres que me vienen y me dicen, es que yo compartida no lo veo. Porque sobre todo cuando son muy pequeñitos, imagínate, es una semana, claro. Vamos a poner por semana. Claro. Un bebé, porque un niño de 2 años, un niño, es que es muy duro. Es complicado. Es muy duro. Pero claro, está también por el otro lado la otra parte. Entonces, ¿cómo se hace? Pues mirando todo eso y baremando. También se puede poner límites de edad. Poner una custodia progresiva. Si el menor es muy pequeño, si está lactante también. Es que claro, imagínate. Claro. Y vamos progresivamente, y a lo mejor hasta que el menor cumpla 4 o 5 años, no cambiamos a la otra custodia. Todo eso se puede. Yo siempre digo que el abanico es como un menú muy amplio. Ya veo. Siempre y cuando el menor esté ahí, en el centro. Claro. ¿Vale? Entonces, eso siempre le digo, por eso, venir la gente con sus circunstancias a un despacho, a un asesoramiento, y ver qué es lo que le va a funcionar en su caso. Bueno, yo creo que ya más o menos... A ver, habrá 1000 dudas más, pero más o menos lo hemos dejado bastante claro. Ahora me gustaría entrar en un tema que es bastante delicado. Yo te lo veo a la cara y todo, que es el de la violencia de género. ¿Cómo define la ley la violencia de género? Porque esto también es algo que hace poco, hace unos años cambió. Y yo diría en violencia de género, de hecho hace poco hubo una noticia bastante compleja con el hecho de que un alcalde salió y claro, definir o no definir la violencia de género es bastante complicado, aunque no parezca fácil. Pero sí es cierto que yo en violencia de género lo que digo, lo que sí empiezo a decir es si hablamos de violencia de género, y como hablamos de género, aquí sí hablamos de mujer y hombre. ¿Vale? Viene por un tema histórico. ¿Vale? Viene porque España tenía una historia y hemos llegado a un punto en el que ha habido muchas muertes de mujeres, maltrato y demás, que no digo que no exista de la otra manera, que no exista del otro lado. Entonces, por ello se han hecho unos juzgados especializados para estos casos en particular. Si te agrede psicológicamente, físicamente tu pareja, y es una mujer agrediendo a un hombre en este caso, hay juzgados de instrucción, hay juzgados de lo penal, hay juzgados. Pero no hay un juzgado claro, no hay un específico. Este juzgado específico está por hacerlo sumario, por hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque nos estaba pasando... O sea que al contrario, con un hombre no es rápido. El problema que estaba viendo... A ver, juzgado va lento ahora mismo. Yo creo que en general no voy a entrar con eso porque la verdad es que está... Estás ahí tocando. Estamos en una reforma ahora actualmente para hacer los juzgados más rápidos y esperemos que funcione. Pero es cierto que el problema que estaba viendo era que una mujer venía, decía que tenía un problema de esto y de repente cuando iban a actuar ya no estaba la mujer. Se acabó. Entonces, claro, ya, ¿qué hacemos? No podía ser. Y es verdad que se ha hecho tan intuitivo, tan protector, que a veces pasan injusticias de contrario. Pero claro, estamos hablando de que tenemos una vida, una integridad física, psicológica de una persona, en este caso de la mujer, que vemos que es un bien jurídico a proteger de una manera muy clara porque está pasando una cosa repetidamente. Claro. Justo no, sí, yo he visto de todo, pero eso es una realidad y esa hay que ponerla encima de la mesa. ¿Qué pasa cuando hay una persona víctima de violencia? Primero, que lo sepa. ¿Qué medidas se activan? Claro, primero que ella lo sepa y se dé cuenta. Lo primero que tiene que hacer hay unos números de teléfono, está el 016, hay organismos en Canarias, en toda España, que sirve para preguntarte, porque a lo mejor no lo sabes, pero vete a preguntar. A lo mejor si es física es más fácil ver, la psicológica es más complicada de ver. Una vez se ve, se activa muchas veces no por la víctima, muchas veces por el vecino, por la madre, el padre, por un amigo. Si un vecino, un amigo, un familiar denuncia, se activa. Se activa igualmente, sí. Aunque no sea la persona agredida. Es que claro, hay que ver que los delitos son algo público. Vivimos en sociedad. Entonces, si públicamente la sociedad le empieza a fallar a las personas, aunque esas personas no quieran ayuda,
Claro. Por lo cual, en este caso, no quieran, no puedan, no se vean en ese momento. No sean capaces. No sean capaces. Entonces, en este momento se activa, se mira, se comprueba, se mira a los testigos y se activan muchísimos protocolos. Está la parte psicológica, está la parte que te dan un abogado y da igual el dinero de la persona. Es decir, la víctima puede ser pobre, puede ser rica, puede ser lo que sea. Te lo dan igual. Se le dan igual, porque si no ya empezamos a ver si sí o si no. Porque no sabes quién controla el dinero tampoco. Puede haber mucho dinero en la familia, pero no lo controla ella. Claro. Entonces, se le da. Se le da el aspecto psicológico. Hay también alojamiento. Hay muchísimas cosas. Pero todo esto que me estás hablando es única y exclusivamente para la mujer. Sí, eso sí. Esto sí, por las circunstancias específicas que estoy hablando. Yeah. Y después también para los menores. Porque Claro, una cosa que cambió también es el hecho de que los menores no se consideraban sino como testigos o personas que estaban en la casa pero no estaban Pero sufriendo. para nada. Pero claro, es que son básicamente víctimas de lo que está pasando. Tal cual. Al igual que, como antes puse, ahí veremos, se puede hablar de unas vejaciones, de personas que insultan y demás. Hoy nos podemos encontrar con agresiones físicas, incluso, como digo yo, mortales. Entonces, claro, todo eso se tiene en cuenta también, para todo, para mirar después también si se activa, una vez se activa el protocolo, se ponen unas medidas que ya se ponen, pues la orden de alejamiento, se ponen unas medidas también ya en los niños, ya sobre la marcha, que no son para siempre, se ponen directamente hasta que ya se pongan las definitivas. ¿Para qué? Para que en ese tiempo no ocurra nada. No ocurra nada. O sea, esto me parece de 10, creo que es excelente, todas estas medidas que comentas, pero como ciudadana, como mamá de un niño y como persona que cree en la igualdad, no en la superioridad de ningún género, claro, que me encanta utilizar la palabra personas. Sí, a mí también, yo soy una persona que hablo de personas todo el tiempo. Me da pena. Sí, a mí me da mucha pena. Porque yo creo que no es una ley igualitaria en este caso. Es que el triunfo, claro, pero es que estamos hablando de discriminación positiva. Una persona que necesite, pues, adaptar su casa porque tenga ciertas condiciones físicas. Claro, la persona que no tiene eso, pues no lo va a necesitar. Entonces, claro, me refiero, es un punto de... Yo entiendo perfectamente lo que me dices y sí, creo que tenemos la misma idea en ese aspecto. Pero también creo que, yo siempre lo digo, el triunfo está cuando lo podamos quitar. Ya. El triunfo está cuando no se necesitan estas cosas. Yo espero que... No sé si ayuda o no. Pero... O sea, yo no creo... Ojalá no tengamos que necesitarlo, pero sí, la verdad es que lo tendremos que necesitar. Pero lo que yo pido como ciudadana de a pie sí, es que se trate por igual al otro género. Claro. ¿Sabes? Yo lo comprendo. Me encanta que tú te puedas refugiar en una vivienda aparte. Me encanta que tengas un abogado, tengas o no tengas dinero. Sí. Todas estas medidas me parecen de 10 al 1000%. Sí. Pero no me parece, o sea, creo que hay una parte de la sociedad indefensa ante esto. Hay una parte de la sociedad que lógicamente no está conforme con lo que está pasando y puedo comprender el malestar, pero es verdad que cuando estás ahí día a día, yo siempre lo digo y aquí sí que me voy a mojar un poco, si yo veo una denuncia que es falsa, yo soy la primera que, además he visto activarlo de manera de oficio, se llama, ¿vale? Directamente por su señoría, que no hay nada peor que estar en un juzgado de violencia de género y que su señoría se lo esté currando porque vea algo así y después, por lo que sea, se demuestre que no sea cierto. Si tanto el empeño le pones en cuando es real ir a hacer las cosas bien, también tienes que ponerle... Yo le pongo el mismo empeño cuando veo lo contrario. Entonces, sinceramente, veo de todo. Así de claro, veo de todo. Pero la ley esta... Ojalá te voy a decir que no, pero ahora mismo la veo necesaria porque los casos son muchos. Son muchos y muchos son reales, muchísimos. Claro. No, si no, yo no digo que no. Al final es... No me gusta esta palabra, pero es como una epidemia que estamos teniendo y no sabemos acotar, o sea, no sabemos atajar, perdón. Las medidas no sé si están siendo bien, están siendo mal, no lo sabemos. Están funcionando porque no lo sabemos, pero solo yo lo que estoy viendo es que se tocan teclas. Porque no para. Sí, yo veo que se tocan teclas a ver cuál funciona. Pero mientras vas tocando la tecla, va muriendo gente y dices, ¿qué hago? Pues... Yo creo que es una cosa, por eso dije que era un tema muy complejo a hablar y más estamos hablando de que mañana es mañana. Y sí es cierto que una vez estás ahí y lo ves de primera mano. Ayer. Ah, claro, para nosotras ayer fue el día de la violencia de género. Sí. Cuando lo ves de primera mano y ves casos uno tras otro muy parecidos y muy graves.
Y empiezas a darte cuenta que es necesario. Pero te digo, cuando yo lo veo, lo único que pienso es, ojalá esto, porque cuando no sea necesario es cuando, no voy a decir que no vaya a haber violencia entre géneros o entre personas, porque sí la va a haber, y para eso están los juzgados de lo penal, de instrucción, de todo eso, ¿no? Ahora van a cambiar los nombres, ¿vale? ¿Ah, sí? Se llaman plazas, por eso es otra historia. Sí, ahora estaba aprendiendo yo. Sí. Ahora se van a llamar, ahora voy a la plaza, parece que voy a jugar, ¿vale? Porque, bueno, eso es otra historia. Para eso están los juzgados. Para ir para allá, y no tienen por qué ser sumarios, no tienen por qué ser especiales por algo de esto, si se da de manera, pues, como todo. Pero cuando es algo que se da muy por encima de otras cosas, por eso se pone la especialidad. ¿Vale? Por esto un ejemplo, para que sepas que ya, sí. Porque esto parece, yo creo que da menos miedo y se puede llegar a entender. No sé si me meto en un jardín o no con esto, pero el tema de los consumidores y usuarios, como hubo mucho bancario, hubo mucho problema con la cláusula suelo, gastos hipotecarios, pues de repente el juzgado, una avalancha, desde el año 2013, 9 de mayo del 13, que fue la sentencia en adelante, pues eso fue todo lleno. De hecho, estoy bien colapsado. ¿Qué hicieron? Pues dijeron juzgados especializados, y cogieron juzgados especializados para llevarlos y como roscas, pum, y sacarlos. ¿Por qué? Porque es que si no, la justicia se va a saturar por todos lados, no iba... No, sí, 100% lo entiendo y me parece de 10, como te digo. Es otro motivo, porque eso era por el hecho de especializarlo. Pero al final la violencia doméstica... No, doméstica es una cosa, de género es otra. A ver. Porque la doméstica es cualquier violencia que pasa dentro de la casa, no tiene por qué ser de género. Vale. Entonces, eso también se lleva por los juzgados. Vale. Y se lleva por el de guardia y se detiene. Bueno, hablamos que cuando hay detenciones, si lo que está pasando es de la mujer al hombre y hay una detención, ¿sí? Va a ser célere, va a ser rápida. Porque las detenciones, recuerda que la normativa no te permite tener detenido a una persona 5 años. 20. Entonces, tienes que hacerlo a las horas adecuadas, vas con el juzgado de guardia y eso va a ser rápido. Yo tengo muchos casos de, por desgracia, abuelas y que le pegan a nietas. Es que justo te iba a preguntar eso. Claro, entre hermanos. Claro, o otro caso, dos parejas, una pareja homosexual, claro, de 2 mujeres. Claro, eso es violencia dentro del ámbito doméstico. Sí, pero también es violencia de género. No, porque estamos hablando de que eso viene específicamente para unos casos históricos. Y viene, a ver, la diferencia es el juzgado donde cae. Yeah. ¿Qué está el juzgado donde cae? Es que la gente se cree que básicamente eso como si eso quedara fuera y no se fuera a enjuiciar. Se va a enjuiciar igualmente. Claro, lo que pasa es que va más lento. Te digo, si hay una detención, va a ir rápido. Vale. Va a ir rápido porque la persona detenida... para que haya una detención tendrá que ser algo violento. A ver, claramente pero no psicológico. Es decir, puede haber algo que sea un riesgo grande. Ahí ya lo mira la policía. Esta es la parte de la policía que va a la casa, comprueba y si tiene que detener, detiene. Si es de gravedad suficiente, va a detener. Entonces eso se va a llevar por el juzgado. Seguramente la persona que esté de guardia, si va por abogado del turno, yo estoy de guardia, también soy del turno, nos llaman y yo puedo estar en el sitio donde queda, que tengo que ir corriendo para allá, claro. Y estás allí. Y después al día siguiente se suele celebrar el juicio, que es al día siguiente, y allí en el juzgado de guardia se hace todo. Me refiero, eso no queda impune. Vale. Ya está claro, es importante decirlo, pero también... Y se pena más porque el artículo habla de análogas relaciones, familiares, todo eso tiene unas penas agravadas y está todo pensado. No te creas que los que hicieron el Código Penal se quedaron ahí... Bueno, algunas cosas a lo mejor, pero bueno, en eso no. Entonces sí que es verdad, pero esto creo que es una cosa puesta que espero que sea como los juzgados estos del 6 bis y todo esto que se pusieron de consumidores de usuarios, que cuando bajó, se quitó. Yo espero que esto, en un momento, que será el momento del triunfo, entiendo, de todos los géneros, el momento que se quite. Ojalá. Porque eso significa que todos estamos mejor en sociedad. Ojalá. Sobre todo tratándose del día de ayer, lo que significa. Sí, efectivamente. Antes de cerrar y comenzar con nuestro juego del dulce dilema, me gustaría decirte que nuestro patrocinador es Full Wellness Vegeta, que es un centro especializado en la mujer, precisamente, que además pues trata pues toda la nutrición desde el punto de vista de la salud hormonal femenina. Genial, entonces, importantísimo. Esto es un bono para que vayas y los pruebes, que te hacemos obsequio. Muchísimas gracias. Que te va a encantar, porque ya verás que además se adapta perfectamente pues al tipo de vida que tienes, lo que te gusta, lo que no te gusta.
Y bueno, a mí me encanta, yo estoy con ellos encantada. Yo la agradezco. Además, yo soy deportista, hago CrossFit. Te va a encantar, entonces. Y entonces tengo muy en cuenta, la gente no se da cuenta de lo que afecta a las hormonas, ¿eh? Incluso a la hora del entrenamiento se nota en qué fase está. Exacto. Así que alguien lo tenga en cuenta para la hora de hacer este tipo de cosas me parece genial, porque hay cosas que parece que no, Sí, pero sí, no, todos los días son iguales. Nosotras no tenemos todos los días iguales. No, eso seguro, sí, lo digo ya. Sí. Pues muchísimas gracias. Sí. Bueno, y este es nuestro famosísimo postre del santo. Qué rico. Que por fuera es una naranja, pero por dentro es un limón. Bueno, me gustaría que lo probaras. A ver, es un limón. Bueno, ya me diste ya te lo dije. Me hiciste spoiler. Un poco, sí. A ver. Vamos a ver. Buenísimo. Además tiene hierbabuena, puede ser que tenga un poquito o algo. Está muy rico, ¿eh? Como un mojito, ¿verdad? No, sí, iba a decirlo, digo, mojito sin alcohol. Sí, exacto. Mojito virgen, está muy rico, la verdad. Que yo siempre digo la pregunta de, bueno, si te encuentras con una persona que por fuera parece una cosa y por dentro otra, pero a ti te voy a hacer. Sí. ¿Te has encontrado en algún momento algún caso que tú digas, esto es sota, caballo y rey y ya está? Y de repente había más hilo que tirar. Sí. ¿Suele pasar? ¿Esto es algo habitual? Sí. Sobre todo en este ámbito que estamos hablando, el de familia, violencia de género. Yo tengo que decir que hay algo que me pasaba al principio y algo que sí que me he dado cuenta, pues pasó el tiempo, al final todos aprendemos, ¿no? Y cuando escuchaba a mi cliente, si me viene uno de los dos, yo lo escuchaba y, ¿sabes? Iba súper, claro que sí. Y después me encontraba con que, por casualidad, al final se convertía en un mutuo, entonces venía conmigo la otra parte y lo escuchaba también. Y decía, pues claro, era la otra parte. Y al principio, como que yo ahora me he dado cuenta de que cada uno tiene su forma de vivir las cosas. Su verdad. No tiene por qué ser mentira. Hay cosas que son mentiras, evidentemente, pero muchas veces las cosas de vivir de uno y otro es tanto el matiz. Por eso me encantan los mutuacuerdos, porque puedo escucharlos ambos y puedo entender más la situación. Sin embargo, cuando tú solo escuchas a una parte, te quedas sin la otra. Y cuando los hablas con los dos, yo siempre lo siento, les digo, mira, yo no soy ni tu abogado ni tu abogado. Aquí he pasado a ser abogado o de los dos, en caso de que no haya niños, y si hay niños, pues de tus hijos. Así es que lo digo. Claro. Y le digo, pues mira... Eso ahora me ha encantado. Sí. Y le voy a recomendar... Soy la abogada de tus hijos. Sí. Y voy a recomendarles así. ¿Les gusta o no les guste? Entonces, esa es mi forma de actuar siempre con el tema de este tipo de derecho de familia. Y en violencia también me ha pasado. Claro. También me ha pasado. Claro. Es que el problema es que tú solo ves una parte al principio. Y después, y solo tienes tus pruebas, después ves las otras pruebas. Sí, es duro cuando ves que, te digo, no tiene por qué ser por mentira. Puede ser simplemente porque tú tienes la versión que tienes tú. Tú tienes una visión de tus cosas y a lo mejor la otra parte también tiene una visión. Exacto. Y sí, ahora yo me doy cuenta de relativizar un poquito más eso. Por supuesto, mi cliente es mi cliente. Sí. Claro. Pero sí que es verdad que le doy esa vuelta de más que no le daba antes. Claro. Ese matiz de, bueno, también hay la versión B. Sí, exacto. Bueno, empezamos con el dulce dilema, que es el juego de esto o lo otro. Vale. A ver, son preguntas, un poco técnicas, pero yo creo que... ¿custodia compartida o custodia exclusiva bien estructurada? Ya me está metiendo en un jardín, ¿eh? Por lo que he visto a futuro, la compartida funciona mejor. Bien formada, es importante. Claro. Bien hecha, que los dos estén en la misma sintonía. Claro. ¿Mediación o juicio directo? Bueno, eso ya hasta es imposible por la Ley Orgánica 1/2025, así que siempre hay mediación, incluso antes de la Ley Orgánica 1/2025 yo siempre lo hablaba con ellos. Por eso lo del mutuo es el fruto de una mediación. Muchas veces llegan en contencioso y después de hablar se llega a un mutuo acuerdo. Los abogados son como también un poco medio psicólogos, ¿no? Sí. Tienes que tener ahí salvando el intrusismo. Hombre, claro. Sí, tenemos que tener una parte psicológica. Es más en derecho de familia. A lo mejor otros casos son más objetivos, pero derecho de familia, la parte psicológica es muy importante. ¿Separación con abogados distintos o uno para ambos, si hay acuerdo? Si hay acuerdo, pues yo le voy a andar con el mismo, siempre y cuando los dos estén totalmente de acuerdo de que ese abogado sienten que le va a defender a ellos y ven ese feeling. Esto es como los psicólogos, es que tiene que haber un feeling. Claro. Si no, pues por separados. ¿Por qué no digo separado primero? Porque es que es el coste. Es mucho más económico hacer un solo abogado, un solo procurador, y ya que se falta procurador también. Claro. Y ya está. Entonces, ahorrar el coste. Al final, si es mutuo acuerdo, lo importante es el convenio.
Vivienda familiar, ¿vender o un tiempo pactado y luego decidir? Ahí depende mucho del caso, claro. A ver, hablamos bien esto. Sí, eso lo hablamos bien. Yo creo que si ninguno de los dos tiene ninguna... A mí me gustó mucho la idea que diste de lo de alquilar. Sí, es que más ahora. Claro, totalmente. Sí, que hace falta alquileres, que saquen alquileres aquí al público, pero sí que es cierto que ahí un poco cada paso. Yo creo lo mejor ahí es que los dos estén consensuados. Claro. Y esta... Me gustaría que lo dijeras alto y claro para que se entere toda la sociedad, sobre todo las de nuestra generación. ¿Registrar pareja de hecho o contrato privado de convivencia? A ver, ahí sí queda claro que registre la pareja de hecho, sin perjuicio que si ustedes quieren, incluso a mano, si tienen que registrar lo que ustedes quieran poner ahí y demás, sin problema ninguno. Lo pueden poner, decir, oye, pues si yo quiero esto, tú quieres esto, pues todo se queda claro. Yo siempre digo que la clave de la pareja es la comunicación. Y eso se ve, y si lo ponen por escrito, siempre mejor. Yo siempre soy por escrito, documentos siempre. Claro, sí. Clarísimo. Pero registrar es mejor que eso. Y si crees en el matrimonio o crees que... o no crees en ello, pero ves que hay ventajas, aunque sea por las ventajas, si se quieren casar, pues eso, lo hacen como un mero trámite y ya está. Pero... ¿Te vas a comer después al McDonald's? ¿Da igual? Sí, después te vas a comer al McDonald's con sin traje y unas playeras y ya está. Eso. Divorcio rápido o esperar a que la tormenta emocional pase, porque me imagino que esto también te habrás encontrado, ¿no? Sí. De que después reculan un poco. ¿Ha pasado? Sí. Y me he encontrado que a veces el tiempo que ha habido entre, como digo, lo de los mutuos, no te imaginas que es un día, que ha pasado, un día firmamos ahí, se tienen claro y ya está. Muchas veces pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses hablando, mirando, que parece que no, las vacaciones. Ay, pero es que yo quiero quedarme siempre en Reyes. Tú no puedes quedarte siempre en Reyes y la otra parte tienes que pensar en ello. Cosas de esas. Entonces, creo que depende de la persona. Hay personas que le viene bien porque tienen todo muy claro. Hay gente que ha pasado el duelo dentro de la pareja. Hay gente que ha pasado ya el divorcio y está ya en fase 3.0. Sí, esto no es la primera vez que lo digo, pero una vez oí eso de la gente se suele divorciar 2 años más tarde. Sí. Eso lo he escuchado tantas veces y te puedo asegurar que lo he visto. Yo lo oí hace poco y se me quedó grabado. Y es la segunda vez que lo digo en este podcast porque es verdad. Es verdad. Es que tomar la decisión, tienes tus sueldos y tienes hijos. Después también yo creo que cuando es una inversión como... Tú has invertido tu vida en un proyecto. Y quitarte ese proyecto, igual que si te haces un restaurante o te haces un despacho, lo que sea, son proyectos de vida que uno lo hace con ilusión, ¿no? Claro. Y encima, pues más ahí, que es la emocional. Y el proyecto de familia es difícil deshacerse de esa idea que tienes ya en tu cabeza. Así que sí, yo creo que pasa mucho. Y ya la última, ¿cuenta bancaria conjunta o cada uno con la suya? Vale. Yo voy a decir lo que creo... Facilita, ¿eh? Sí, facilita. Mi idea es que hay gastos en común siempre, incluso en el caso de que solo tengan alquileres y poco más. Una cuenta en conjunto creo que siempre es necesaria para específicamente lo que haga falta en el día a día de la pareja. Pero yo soy la típica de no renuncias a tu independencia. Es decir, tener una cuenta tuya no es una mala idea nunca. Tienes tus cosas y tú tienes tu cuenta conjunta y tu cuenta privada tuya. Sí, es verdad que aquí ya nos ponemos distinto a, oye, ¿tienes hijos o no tienes hijos? Si tienes hijos, hay una diferencia económica muy grande. ¿Cómo van a sostener? ¿Alguien se está encargando más a nivel, pues, porque no trabaja o porque trabaja menos horas, porque se ha pedido la conciliación? Pues entonces a lo mejor está ganando menos dinero, pero... Reducción. Claro, pero la otra persona está pudiendo trabajar todo el tiempo porque esa persona ha hecho ese esfuerzo. Todo eso hay que ponerlo encima de la mesa. Exacto. Yo creo que es muy importante. Es un equilibrio. Pero bueno, yo creo que tú puedes tener tu independencia económica porque después pasan cosas como fallecimiento, una congelación de cuentas, un no sé qué, cualquier cosa. Yo siempre tiro porque hay que tener una cuenta privada cada uno. Pues Lorena, muchísimas gracias por esta conversación tan necesaria. En la que he aprendido cosas que desgraciadamente no se saben que deberíamos saberlas todas, pero como dije al principio, no aprendes hasta que te pasa. Sí, y claro, y cuando te pasa estás entre el duelo de lo que estás atravesando, que tampoco eres tú manteniendo hijos, trabajo y tal, y encima te tienes que meter de lleno con esto. Es el momento nebulosa, por eso saberlo previo está muy bien. La gente que está haciendo esto
esta labor que estás haciendo en estos momentos, que las personas puedan cogerlo en, oye, pues yo tengo una tarde y me puedo poner a escuchar esto y aprendo este tipo de cosas. Pues a lo mejor no estás en esa situación en estos momentos, pero espero que no esté nunca. Espero que no esté nunca. Pero si está, ya te resuena. Algo has escuchado y al menos pues te mueves a lo mejor mejor. Es que la desinformación yo creo que es el peor enemigo. Un error. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas Un placer tenerte en esta mesa. Igualmente. Pues ahora sí seguimos. Ahora sí que vamos a comer.